Hola Caracola, en este vídeo vamos a ver ejemplos de sumas enésimas de la progresión aritmética y la progresión geométrica. Vamos a hallar el término general, algunos términos, sumas enésimas y suma infinita. Vamos a ver qué es eso. De una progresión aritmética tenemos ahí la fórmula del término general, a n es igual a a1 más n menos 1 por la diferencia, por d, y luego la nueva fórmula sería la suma de los n primeros términos, o la suma enésima, que es, entre paréntesis, a1 más an por n entre 2. Vamos a ver este ejemplo. Halla la suma de los 5 primeros términos y de los 12 primeros. Tenemos 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué estamos haciendo del 3 al 5? Estamos sumando 2, 3 más 2, 5, más 2, 7. Entonces la diferencia es 2 y tenemos que hallar, primero tenemos que hallar la diferencia y el primer término. D es igual a 2 y A1 es igual a 3. Eso lo sustituimos en la fórmula del término general de arriba. Y nos queda que el término general de esa sucesión es 2n más 1, que es la fórmula de los impares. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Si nos piden la suma, la S5 y la S12, primero tenemos que hallar A5 y A12, solo en las progresiones aritméticas. Entonces, A5 es igual a 2 por 5 más 1, sustituimos la n por 5. Y A12, pues sustituimos la n del término de la fórmula del término general por 12. Entonces ya tenemos esos términos que son 11 y 25, nos van a servir para hallar S5 y S12. S5 sustituimos en la fórmula de arriba la n por 5 y luego A1 lo sustituimos por 3 y A5 por 11. 3 más 11, 14, entre 2, 7, por 5, 35. Esa es la suma de los 5 primeros términos de esa progresión aritmética. Si os fijáis, como arriba tenemos los 5 primeros términos, podemos comprobarlo. 3 más 5 es 8, más 7, 15, más 9, 24, más 11, 35. Efectivamente, daba 35. Claro, esta fórmula es más útil si te piden los 100 primeros o los 12 primeros, así no tienes que ir calculando todos los términos hasta llegar al 12. S12 sería igual a lo mismo que antes, pero en vez de 5 sustituimos por 12. Y A12, que es 25, lo habíamos calculado antes. 3 más 25, 28, entre 2, 14, por 12, 168. En el caso de la progresión geométrica tenemos fórmulas distintas, pero hacemos casi los mismos pasos. El paso 2 nos lo comeríamos, ¿vale? No haría falta. Halla la suma de los 4 primeros términos y de los 12 primeros. 3, 6, 12, 24, 48. Estamos multiplicando todo el rato por 2. 3 por 2, 6, por 2, 12. Entonces la razón es 2 y el primer término es 3. Eso es lo primero que tenemos que hallar y sustituir en la fórmula del término general, que es A1, que es 3, por la razón, que es 2 elevado a n menos 1. El segundo paso, en este caso, no es nuestro segundo paso. Segundo y último paso sería el tercer paso de la aritmética, porque aquí no necesitamos, si os fijáis en la fórmula de la suma enésima, no hemos puesto ningún término más que A sub 1 y la razón. Entonces S4 será A1 por, lo único que hacemos es sustituir en la fórmula la n por 4. Y sustituimos a continuación el primer término por 3 y la razón por 2. Entonces es 3 por 2 elevado a 4, que es 16, menos 1, partido de 2 menos 1. 2 menos 1 en el denominador es 1, entonces dividir por 1 es lo mismo que quedarse igual, ¿no? Sin el divisor. Entonces se queda 3 por 15, que es 45. S12 lo mismo, sustituimos por 2 elevado a 12. La única diferencia, si os fijáis con el de arriba, es que en vez de 2 elevado a 4 se pone 2 elevado a 12. Y lo hallamos igual. Vale. La suma infinita. La suma infinita solo se halla... A ver, hay progresiones geométricas crecientes, donde la razón es mayor que 1. En el caso que hemos hecho antes era creciente, la razón era 2 y 2 es mayor que 1.
En el caso, luego están las decrecientes, que sería cuando la razón es un número entre 0 y 1. En ese caso, podemos hallar la suma infinita, que tiene esa fórmula, que es A1 partido de 1 menos R. Eso tiene una razón, o sea, tiene una explicación, y es que, bueno, si habéis dado límites, cuando la R tiende a infinito, la n, perdón, tiende a infinito, la suma infinita, un número entre 0 y 1 elevado a infinito da 0. Entonces, bueno, eliminaríamos de la fórmula de Sn la R y quedaría menos 1 partido de R menos 1, que cambiando de signo sería 1 partido de 1 menos R. Pero bueno, de eso podéis hacer como en Men in Black, un borrado general y ya está, porque hay que ser prácticos. Haya la suma de los 4 primeros términos y la suma infinita. 220, 2 y 0,2. Vale, queremos hallar la S4, como hemos hallado antes, y S infinito, la suma infinita. Entonces hallamos la razón, el primer término. Como estamos dividiendo, 200 entre 10 es 20, 20 entre 10 es 2, estamos dividiendo entre 10. Entonces la razón es 1 partido por 10. Sustituimos en la fórmula. En vez de, podéis poner 1 partido por 10 entre paréntesis elevado a n menos 1 o el resultado, porque 1 partido por 10 es 0,1. ¿Y cómo hallamos ese 4 y la suma infinita? Ese 4 pues lo sustituimos como antes, simplemente vamos sustituyendo y nos da 222,2. Mucho 2. Y luego la suma infinita es A1 partido de 1 menos R, esa es más fácil de calcular aún. 200 partido de 1 menos 0,1. Y bueno, lo he dejado como fracción, podéis dividir, podéis poner decimales, pero bueno, yo lo veo bonito así. 200 entre 0,9, para quitar el 0, multiplicamos arriba y abajo en el numerador y denominador por 10 y se queda 2000 entre 9, 2000 partido de 9. Y esa es la suma infinita. Tenéis aquí ejemplos para hacer bueno, no os digo cuáles son aritméticas y geométricas, hay 2 aritméticas y 2 geométricas. Y en el caso de la D, bueno, el ejercicio sería hallar la suma de los 6 primeros términos con todos los pasos que hemos dicho anteriores, más en el D la suma infinita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y os dejo 2 adivinanzas. ¿Quién es el padre de la suegra de tu marido? ¿Y qué letra viene después? La pista de la segunda adivinanza es que tiene relación con las matemáticas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego, bombones.